Y para eso tenemos vía Skype a Federico Storani, ex ministro del Interior de la Alianza, diputado nacional mandato cumplido. Bueno, qué decir, un dirigente radical con una larga trayectoria dentro del partido. Buenas noches, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, a ver, ¿sigue existiendo Juntos por el Cambio fuera del Congreso? Quiero decir, ¿es una alianza en términos políticos? ¿Todavía existe o hay que reformularla? ¿Va a haber que barajar y dar de nuevo? No, me parece que esto que usted dice que hay que reformular se impone. Bueno, porque hubo una responsabilidad institucional durante el gobierno anterior de acompañar hasta el último momento, pero nunca fue una coalición auténtica de gobierno. Fue más bien, como usted bien lo ha dicho, una coalición electoral más que una coalición de gobierno. No es un juego de palabras. En realidad lo que nosotros reclamábamos para una coalición de gobierno era ámbitos de debate de políticas públicas que nunca existió. Fue más bien un gobierno del PRO. Claro. Nosotros creemos entonces que ahora no hay liderazgos naturales, que los liderazgos, como se dice habitualmente, tienen que validarse en la cancha y que por medio del instrumento vigente, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, cuando puedan darse, se tendrán que dirimir. Nosotros creemos que el radicalismo, por arraigo, por extensión territorial y además por el surgimiento de algunas figuras, por caso el senador por la capital federal, Martín Lustó, concita una gran atención y bien podríamos nosotros liderar un espacio que equilibre, controle y que también se presente como una alternativa para el futuro. Pero lo que propone es siempre en una alianza futura, igual política electoral con el PRO. Lo que yo propongo es que cuando digo refundar, también tienen que analizarse las políticas de fondo, porque no ha habido ocasión de discutirlas. Está clarísimo que nosotros no acordamos con la política económica, por ejemplo, de la anterior administración, y a pesar de que se nos dijo que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años, está clarísimo que los resultados no acompañaron, tanto en ocupación como el tema de inflación, como el tema de la reactivación económica fue deficitario. Razón por la cual yo creo que hay que reformular esas cuestiones esenciales con una mayor sensibilidad social. El radicalismo podría definirse como un partido más de tendencia socialdemócrata, con mayor sensibilidad social. Pero aún existiendo esos acuerdos, tienen que existir también mecanismos internos de democracia para dirimir los liderazgos. Mi opinión y mi tendencia es ser frentista, ampliar, porque creo que la tarea es tan fuerte, que un solo partido individualmente considerado no va a ser suficiente. Pero sí, la cuestión de ampliar significa también unir con coincidencias que sean programáticas y que sean programáticas en lo básico. ¿Macri no sigue siendo el líder de la oposición? No, eso claramente no. Incluso, creo que no. Acá los liderazgos, vuelvo a repetir, hay que ratificarlos, hay que reafirmarlos de cara a la gente. Y por eso es que propongo un amplísimo debate cuando se pueda, o por los medios que se pueda, sobre políticas públicas esenciales para saber quién está en mejores condiciones de representar a una alternativa política al actual gobierno. Nosotros nos ha tocado hacer el papel de oposición, equilibrar y controlar, eso tiene que hacerse en el Parlamento. Pero a su vez también ir generando una alternativa política para garantizar la alternancia en el ejercicio del poder, que es la otra regla de oro que tiene cualquier sistema democrático. El radicalismo aspira a liderar a la oposición en el futuro. Storani, en un principio Martín Lustó se opuso a Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, en otras elecciones acompañó, y ante la actual situación en la cual estamos acostumbrados ya a ver a Rodríguez Larreta acompañando a Alberto Fernández y a Axel Kicillof en las conferencias de prensa, en un contexto de pandemia, pero la verdad es que hay 23 gobernadores y un jefe de gobierno y siempre son los mismos dos los que aparecen. Me pregunto si hay una oposición dentro de la oposición
¿O en este contexto la figura de Horacio Rodríguez Larreta es entendible todo cómo se está manejando? No, fíjese usted, está bien la apreciación que usted hace, pero yo le voy a dar un matiz. En las primeras imágenes que se dieron cuando se produjo la pandemia y se declaró la cuarentena, uno de los que estuvo presente fue también el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que Exacto. pertenece a la Unión Cívica Radical. Sí. Quiere decir que en realidad una situación tan extrema, tan grave y de emergencia como la que se vive, hay que buscar denominadores comunes. Sería absurdo estar buscando diferencias artificiales ante una situación tan grave que se tiene que enfrentar. Ahora, esto cuando en algún momento pase, que va a pasar, hay que también saber cómo se va a salir, de qué manera, con qué equilibrios, con qué forma de reactivación económica, con qué tipo de Estado. Obviamente nosotros, por una cuestión de política de nuestra tradición y demás, somos fuertemente partidarios de un estado de bienestar. Diría que gracias a eso todavía estamos llevando la situación razonablemente, porque todavía tenemos recuerdo de la época que tuvimos una muy buena salud pública y también una muy buena educación pública. Aunque en decadencia lo tuvimos, a diferencia de algunos países vecinos que nunca lo tuvieron. Por lo tanto, el estado de bienestar tiene que ser reconstruido. Ahí se van a presentar varias preguntas. ¿Cómo se financia un nuevo estado de bienestar? ¿De qué manera va a ser ese estado? ¿De qué manera también se dan los nuevos actores geopolíticos? Y un actor que usted lo ha mencionado también, en la presentación se mencionó, como es la situación, por ejemplo, de nuestra vecindad con un gigante como es Brasil, con el cual tenemos una relación comercial extremadamente estrecha por el Mercosur, y sin embargo tenemos una diferencia política hoy abismal, no solamente en cuestiones de fondo, sino también en cómo llevar adelante la lucha contra esta pandemia. Torani, con respecto, antes de ir a Brasil, volvemos a lo que tiene que ver con lo interno. ¿No cree que de alguna manera la dualidad que se dio previo a la pandemia de amigos, enemigos, entre oposición y oficialismo pueda emerger nuevamente apenas se finalice la situación de la pandemia? Puede ser una tentación. Si se cae en esa tentación que usted bien señala, sería muy negativo. Es la famosa grieta. Yo prefiero llamarla divisiones artificiales. ¿Por qué artificiales? Porque está bien que existan diferencias cuando hay cuestiones de fondo, profundas, que nos diferencian. Esas se tienen que dirimir. Pero cuando se crean divisiones artificiales solamente para hacer esta lógica que usted señala, amigo-enemigo, al solo efecto de la polarización aguda, que busca más un efecto electoral inmediato, mezquino, que las soluciones de fondo, no me parece bueno. Por eso es que nosotros estamos planteando que ese proyecto que fuera anunciado por el presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa y luego ratificado en algunos reportajes, que es la constitución del Consejo Económico Social, finalmente se lleve adelante y se sancione por ley. ¿Por qué? Porque en el Parlamento están todas las fuerzas políticas y además existen antecedentes de Consejo Económico Social de legisladores radicales, socialistas, peronistas, etc. Sobre la base de la discusión y la legitimidad que le puede dar un Parlamento con una composición plural, pueden establecerse algunos mecanismos institucionales que encuentren denominadores comunes que a su vez se conviertan en políticas de Estado. Esto me parece que es lo que habría que hacer en este momento. Torani, ¿qué opina de este vínculo político que construyó el Horacio Rodríguez Larreta con Alberto Fernández para luchar contra la pandemia? A mí me parece, no, absolutamente imprescindible, diría yo. Y lamento que haya cierta tentación de buscar ahí también incidencia, porque que si se establece mayor énfasis los focos de contagio que están en algunos lugares o en otros, es un mensaje para arriba o por arriba para tratar de responsabilizar políticamente. Eso me parece que son las diferencias secundarias. Está clarísimo que va a haber todavía situaciones muy difíciles y duras de enfrentar,
Si nosotros miramos el espejo de lo que pasó en España, en Italia, países tan entrañables para nosotros, vemos que todavía esto no está concluido ni mucho menos, y que naciones mucho más desarrolladas han tenido que enfrentar situaciones muy complejas. Me parece que es absurdo buscar esas pequeñas diferencias o chicanas para separar lo que tiene que ser uno de los denominadores comunes, que es tratar de preservar la salud de la gente y la reactivación económica de manera consensuada. Claro, pero se lo digo no solo por los cortocircuitos que surgieron con intendentes de la provincia, con el propio ministro de Salud bonaerense, sino también porque dentro de Juntos por el Cambio surgen críticas de un sector más duro que considera que hay que salir a criticar más a los errores, por lo menos, del gobierno. Mire, yo creo que el señalamiento de los errores... Ahora, que la única alternativa nuestra sea simplemente la crítica feroz, dura en este momento, no me parece. A mí me parece que lo que hay que inundar, si vale la expresión, es de propuestas, de proyectos. Por eso es que puse énfasis en el Consejo Económico Social, que puede ir encontrando los denominadores comunes que a su vez se vayan convirtiendo en políticas de Estado. Fíjese que en España se está hablando de la posibilidad de un nuevo pacto de la Moncloa, y el propio Macron en Francia ha hablado de reinventar la política, de reinventarse a sí mismo. No están planteando a ver cómo se pelean o cómo profundizan las diferencias para sacar un rédito inmediato. Eso no me parece que sería ni siquiera patriótico. Ahora, Storani, más allá del contexto de la pandemia y de que no haya que criticar la política del gobierno nacional frente al abordaje del COVID-19, hay algunas críticas que tampoco se deberían poder patear para adelante en lo que tiene que ver con el manejo institucional o el trato hacia los dirigentes políticos. O sea, nos referimos puntualmente a los ataques, pongámosles, del presidente o de cualquier otro funcionario a la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, no del presidente, sino los funcionarios provinciales a la gestión de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, de los intendentes. El ataque a la exgobernadora María Eugenia Vidal. La polémica que se armó en el día de la fecha respecto de Horacio Rodríguez Larreta, AISA y todo eso. ¿Esas son cuestiones que también se deberían dejar pasar por la pandemia o la cuestión institucional en sí no es algo que deba taparse? No, no hay que taparlo. Por eso dije que no hay que silenciar críticas. Creo que hay que ponerlas a cada una de esas críticas que debe hacerse. Nosotros somos oposición, claramente, en el contexto de lo que es una situación de emergencia que se está viviendo. Personalmente he planteado la necesidad de un funcionamiento institucional más pleno, no solamente del Parlamento, como se ha hecho en algunos de los países que he citado. No solamente se utiliza el sistema virtual, sino también mixto, digamos, presencial y virtual. Podría otorgarse personería a los jefes de bloque para que tuvieran cierto grado presencial y poder ir avanzando, abordando algunos de los temas que son muy importantes para la tarea parlamentaria. Y un funcionamiento más pleno también del Poder Judicial. En definitiva, el sistema republicano se compone de 3 poderes. Ahora lo que está funcionando totalmente es el Poder Ejecutivo y están faltando los otros poderes en su total dimensión. El radicalismo, por supuesto, está reclamando esto, lo ha hecho público y acabo de calificar como chicanas el hecho de decir que en tal territorio existen focos más graves de la epidemia que en otros, porque eso es un tiro por elevación para intentar decir la responsabilidad política es de quien conduce, cuando en realidad todos sabemos que esta es una situación absolutamente imprevisible, donde lo que hay que buscar es cómo ser más eficiente para combatirlo. Pero, Storani, ¿ahí cuál es el origen? ¿De dónde surgen esas críticas? ¿Cree que es propiamente del oficialismo nacional versus el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires? ¿O tiene que ver quizás con los más extremistas aliados al oficialismo nacional que originan estas críticas? Creo que de ambos sectores. Esos son los famosos sectores extremos de la grieta. Hay sectores que planteaban, por ejemplo, para mí me pareció un exceso el famoso tema de la travesía por la democracia. Es decir, no me parece que la democracia estuviera en riesgo, en peligro. Hay que reclamar un funcionamiento institucional, pero no hay un cuestionamiento al sistema democrático en sí mismo. Como también me parece absolutamente extremista el énfasis que ponen algunos funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires que he escuchado
en decir que el foco de la epidemia está en la capital federal, tirándole claramente en alusión a que eso es responsabilidad de la administración de Rodríguez Larreta, por ejemplo, en la Villa 31 o en la 1-11-14. Me parece que esas son posiciones extremas. Nosotros tenemos que dejar las posiciones extremas y tratar de buscar los denominadores comunes que antes describí por medios institucionales que también describí. ¿Tiene responsabilidad el gobierno de la ciudad sobre lo que está pasando en la Villa 31, Storani? Bueno, sin duda que debe tener alguna responsabilidad, pero yo creo que achacarle toda la responsabilidad de una situación, de algo que está en curso en el mundo mismo, todos los días aparecen nuevos síntomas, nuevas manifestaciones de la epidemia, aún las naciones más desarrolladas no han podido todavía combatirlo totalmente, salvo regímenes muy fuertemente autoritarios, que sí han podido, pero que no tienen nuestra cultura, ni nosotros podríamos imitarlo, como el caso de China, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que tener es la suficiente capacidad de flexibilización y de tolerancia para entender que en esto hay que tener cooperación y colaboración. Cooperación y colaboración, que eso es lo que está demandando fundamentalmente la población argentina, el pueblo. Storani, cuando hablamos de los tiros por elevación a la ciudad de Buenos Aires, y recién marcaba usted también el tema de los extremos, pareciera que hubiera dos kirchnerismos bonaerenses, ¿no? El gobernador Axel Kicillof hoy salió a poner paños fríos diciendo que, bueno, la provincia produce, la ciudad de Buenos Aires comercializa, como que, bueno, sí, es indefectible que va a haber tránsito de personas. Pero es un funcionario del propio gobernador el que dijo que la ciudad de Buenos Aires era un foco de infección. ¿Hay sectores del kirchnerismo que les molesta realmente el acercamiento de Larreta a Alberto Fernández o de Alberto Fernández a Larreta? Mire, hace un rato escuché al propio intendente de 3 de febrero, que como usted sabe es de Cambiemos, ¿sí? Y él dijo que él ve, sí, algunos funcionarios del gobierno de la provincia, pero no en el presidente. Y remarcó claramente que no lo ve en el presidente. Yo creo que acá se tiene que imponer el buen criterio. Yo no lo veo ni en el presidente ni en el jefe de gobierno de la ciudad, esa actitud. Sí la veo en algunas situaciones extremas. Por ejemplo, el que se tuvo que desdecir fue el propio ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que salió muy fuertemente a hacer ese tiro por elevación que antes aludíamos. Y él después tuvo que rectificar. Yo creo que hay que ir poniendo en caja a esos extremos porque no es este el momento para dirimir las diferencias políticas que seguramente tenemos. Bueno, Storani, pero la semana pasada la gente en el entorno del presidente salieron a decir que la decisión de la Oficina Anticorrupción de retirar la demanda en las causas de Los Sauces y Otesur, ellos no tuvieron nada que ver y que se enteraron, que el presidente se enteró por los diarios. Entonces, a ver, me meto ahí con la interna, entonces, dentro del mismo frente de todos, entre el albertismo y el kirchnerismo, porque está lleno de situaciones y de medidas que se toman y que muchas veces el presidente tiene que salir a decir que él no tuvo nada que ver o a corregirse o a desdecirse. ¿Usted piensa que hay realmente una interna fuerte que cada vez cobra más fuerza entre los dos bandos dentro del oficialismo? No tengo ninguna duda de que existen diferencias y esto que usted señala, yo quiero ir al punto de fondo. Para mí es un gravísimo error el tema de la Oficina Anticorrupción. Que no se presente como querellante para lo que fue creada realmente es un gravísimo error que pone un manto de sospecha sobre el funcionamiento de fondo de la cuestión de la justicia cuando hay muchísimas causas de corrupción. ¿Pero quién hace el esa Estado movida? de Derecho significa... Eso está claro, pero ¿quién, ¿quién está haciendo esa movida dentro del gobierno? ¿El presidente o el gobierno o el cristinismo, el kirchnerismo? Bueno, yo creo que los sectores más duros, llamémosle en este caso el cristinismo por algún modo, están buscando, por supuesto, me da la sensación, alguna situación que le genere condiciones favorables para cierta impunidad desde el punto de vista judicial con algunas causas que los afectaban de manera muy directa. Storani, usted formó parte del gobierno que creó la Oficina Anticorrupción. ¿Fue una buena idea dejarla en el ámbito del Poder Ejecutivo? ¿Tuvo sentido?
Mire, yo formé parte de un gobierno brillantísimo, en su momento no se llamaba Oficina Anticorrupción, que fue Luciano Molina en el gobierno de Alfonsín, que era respetado por todos, porque la idea era tener una personalidad absolutamente impoluta, con un gran prestigio político, con un gran prestigio académico, jurídico, etcétera, para que pudiera llevar adelante su cometido. Eso después se fue desnaturalizando. La administración anterior también lo desnaturalizó, porque si quien estaba al frente no era ni siquiera abogada, ni manifestaba su admiración por el presidente de la Nación, era difícil que fuera investigado. Yo creo que eso se tendría que revisar de manera muy profunda. Ni lo que se hace ahora, ni lo que se hacía antes. ¿Cree que hay una nueva Cristina? Porque por un lado vemos que sube la imagen positiva del presidente Alberto Fernández por haberse puesto al frente de la lucha contra la pandemia, y la de la expresidenta baja, al igual que pasa con Rodríguez Larreta, y baja la de Macri. Pero ella sigue acumulando poder y además está en silencio, este silencio que es muy llamativo porque ni siquiera sale a apoyar las medidas propias de su gobierno. ¿Usted cree que estamos frente a una nueva Cristina? No, yo creo que en la esencia es la misma. Yo creo que cuando se actúa en política, la política es la lucha por el poder y ella acumular poder. Creo que fue inteligente en su momento cuando sumó a distintos sectores, cuando algunos jugaban a la polarización, Cristina o muerte, eso fue, ya lo dije en algún momento, un grave error política del gobierno anterior haber planteado una polarización tan extrema, porque cuando se corrió uno de los polos de esa polarización, a ella le permitió mantener una cuota de poder y ahora la está ejerciendo. Claro. Por supuesto que esto va a mostrar los matices cada vez más creciendo, pero lo que nosotros tenemos que procurar en este caso es hacer una oposición que sea responsable, que equilibre, que controle el poder y no solamente que garantice la alternancia para el futuro, sino que vaya construyendo una alternativa política con un contenido mucho más profundo, porque tampoco es muy atractivo para el pueblo argentino plantear que se va a repetir la experiencia anterior. Claro. Bueno, vemos en el país que tenemos a un presidente que tiene la imagen alta, decía, pero es más bien un conductor administrativo, y a Cristina como líder más política, ¿no? Y en la región, ¿cómo ve el tema de los liderazgos? Esta incertidumbre que hay sobre los liderazgos. ¿Quién cree hoy qué figura política representa un liderazgo concreto en la región? Usted antes nombró a Bolsonaro con las diferencias, ¿no? Que me quería meter también en ese tema. Bueno, creo que usted mete el dedo en la llaga bien, correctamente, porque una de las cosas que se muestra es una carencia de liderazgo. No se me ocurre a mí. Si usted mira todo el pensamiento de los filósofos en este momento en el mundo, desde Baudí, siguiendo por Zizek, siguiendo por el historiador Yuval Harari, todos, hablan del mismo Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de Nixon en su momento, hablan de que hay una brutal carencia de liderazgo que también se expresa en América Latina. Porque lo de Bolsonaro es obviamente un liderazgo extremista, es un liderazgo que ni siquiera contempla cómo salvar la vida de sus conciudadanos. Piense usted que ha cambiado ya 2 veces ministros de salud y además a su ministro estrella que le ayudó para llegar al poder, que era Moro, también ya lo tuvo que cambiar, que se ha convertido ahora en uno de sus enemigos. Yo no creo que haya liderazgos en la región, lamentablemente. Pero cuando no hay liderazgos personales, tienen que ser liderazgos institucionales. Por eso es que pongo tanto énfasis en la búsqueda de algunas políticas de consenso, denominadores comunes, que pueden darse en el marco de un Consejo Económico Social y político. Ya que hablamos de cuestiones regionales y siendo usted un histórico dirigente del radicalismo, me pregunto qué se puede hacer desde lo institucional y cuál es la postura de ustedes frente a esta fría relación del gobierno nacional, propiamente del Poder Ejecutivo, respecto del Mercosur, porque más allá de las diferencias que pueda haber entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, no pareciera que las haya a nivel personal con la calle Pou
o con la actual dirigencia tanto de Paraguay o de Chile, sí el caso de Bolivia. Pero el Mercosur, que ha sido uno de los bastiones históricos, tanto del radicalismo como del menemismo en la década de 90, hoy Argentina se ha retirado en un contexto en el que no hay liderazgos. Yo diría que es una de las grandes políticas de Estado que felizmente tuvieron continuidad y que no deben dejar de tener continuidad. Vamos a poner ahí un paréntesis porque lo que ocurrió es que las decisiones en el marco del Mercosur se toman por consenso. Y existió un apuro muy manifiesto por parte de dos naciones que no son naciones especialmente muy industrializadas, que es Uruguay y Paraguay, integrantes plenos del Mercosur, para sellar un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur y con Singapur. Yo le pregunto algo que es elemental y está en el sentido común, porque yo converso permanentemente con los representantes de pequeñas y medianas empresas e industriales argentinos. Si nosotros llegáramos a sellar en este momento un acuerdo de libre comercio en la situación que estamos, con Corea del Sur y con Singapur, realmente quebramos toda la industria nacional. Por lo tanto, hasta tuvimos como aliado en esa oportunidad al sector industrial paulista, que sí tiene un desarrollo industrial como tiene la Argentina. Yo creo que el Mercosur es una política de Estado, pero que las políticas de consenso no pueden sacarse de apuro. Por eso es que se planteó correctamente continuidad con respecto, sí, al acuerdo que sí va a hacer con la Unión Europea, que de mi punto de vista es un avance. Las otras cuestiones con Corea del Sur, con Singapur y demás, hay que ponerle entre paréntesis, porque es una situación extremadamente difícil. Y con respecto a Brasil, sin irnos tan lejos, digamos, es nuestro principal socio comercial. Las consecuencias de corto plazo las conocemos porque están sumando, ya es el tercer país con mayor cantidad de muertos por día en el mundo actualmente. ¿Y qué pasa con las consecuencias para la Argentina en el mediano y largo plazo? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que limar las diferencias, a pesar de que las tengamos desde el punto de vista hasta moral, si se quiere. Pero, y digo moral porque cuando el presidente de Brasil plantea que estamos ante una gripecita, cambió 2 ministros de salud que pensaban lo contrario y la opinión científica de su país que piensa lo contrario, genera una crisis institucional al interior de su propio país porque la mayoría de los estados más importantes, como el estado de San Pablo, como el de Río de Janeiro, etcétera, están en contra y han planteado una política frente a la epidemia diferente. Cuando tiene el récord de mortalidad en la zona del noreste de Brasil, por ejemplo, en Manaus, la ciudad más importante del Amazonas, no tenemos ningún tipo de duda de que hay enormes diferencias. No obstante, es nuestro socio estratégico y tenemos que tratar de tener la mejor relación posible. La crisis brasileña la tendrán que resolver los brasileños. Nosotros tenemos que procurar encontrar esas coincidencias que nos permitan superar las grandes diferencias políticas que hoy tenemos con el presidente de Brasil. Dicho sea de paso, acaba de nombrar hace unos días a un militar como su tercer ministro de Salud. Sí, así es. Menos de 2 meses, además, ¿no? Difícil, ¿no? Esta relación va a ser con el presidente de Brasil, teniendo en cuenta que Alberto Fernández evitó, antes de la pandemia, un encuentro con él. Veremos ahora qué pasa. Muchas gracias, Storani, por estar en Hoy Nos Toca la Noche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para cualquier otro momento. Muchas gracias y espero que estén todos muy bien. Gracias. Bueno, a ver, repasando, ni